Mira que. Ah, no te quedas. ¿Tienes conector acá? Sí, ¿sí está prendido? ¿Sí nos escuchan? Sí, está grabando. Andrea. Areli. Ana Patricia Garza. Miguel Ángel. Mariana Hernández. Néstor. Alan Ernesto. Presente. Cael Paco. Roberto. César García. Constanza Martínez. Anaí. Kenia Medrano. Daniel Mota. Ángel Presente. José Ángel Ortiz. Presente. Luis Eduardo Ramírez. Alan Rivas. Manuel Alberto Rodríguez. Fátima. Karen Sánchez. Osvaldo. Y José Cruz. Muy bien. Ok, nada más nos falta Diana. Diana Banda, ¿estará en línea? Preguntámosle. Bueno, checar si está. Nada más checar, si no. Nomás había una persona. O sea, nosotros. No hay nadie. Pero bueno. Entonces, que les mande mensaje. Ok, si se conecta. Mándale mensaje, se va a conectar, sino para no usar el micrófono y que estén. Después ya que estamos con la posteridad, porque grabando la clase. Sí, para estudiar. Dolor. Sí, bueno. ¿Por qué consulta el paciente, Manuel Constanza? Dolor. ¿Cuál es el síntoma pivotal? ¿Los pacientes que consultan? Diana. Buenas tardes. Sí, ¿verdad? Pues ya estamos todos. Okay. ¿Sí? Entonces es muy importante la definición y saber qué es el dolor. Digo, en el librito que les mandé es súper fácil. Ese capitulito es el compendio de muchas cosas. Está súper fácil. Bien, como la doctora estaba comentando, pues el principal síntoma por el cual el paciente llega con nosotros, así que hay que tenerlo demasiado en cuenta. Algo importante también que destacar es que a veces que el paciente llega a consulta no porque el dolor haya empezado, sino porque el dolor es insoportable, o sea que el dolor ya tenía tiempo de haber empezado. Aquí, como vimos el día de ayer, pues tenemos pues dos definiciones. Sería el primero, sería una experiencia sensorial, emocional, desagradable que se relaciona con el daño tisular, ya sea real o potencial. Esto por la IASP. Y también tenemos que esta puede ser una respuesta multifuncional, multidinámica del cuerpo humano que involucra aparatos y sistemas
generando una reacción neuropsicoinmunendocrina con mecanismo de defensa. Bien, tenemos principalmente que volver a, bueno, a entender que todo esto funciona gracias a la neurona, que es la base para que todo esto funcione. Así que gracias a la neurona es la que va a empezar a mandar distintas señales para que para que este dolor pueda ser perceptible en el sistema nervioso central y pues por tanto sea un mecanismo de defensa que podamos actuar sobre este. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Dónde sentimos? ¿Sientes aquí? ¿Sientes en la víscera? ¿O dónde sientes? ¿Dónde? ¿Dónde sientes? ¿Arriba? Corteza. ¿De acuerdo? Cuando desconectas la corteza no sientes nada. ¿De acuerdo? Por más estímulos que ustedes hagan, pues definitivamente no van a sentir porque está inhibida el procesamiento de la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué sentimos? Al final de cuentas, a nivel de la corteza cerebral. Pero el sentir es razón de tener muchos relevos, muchas vías, y obviamente tenemos que identificar las definiciones de cada sensación dolorosa. No es lo mismo todo. No es lo mismo una parestesia, una disestesia, un dolor urente, ¿cómo lo defines tú? Cada paciente va a definir el dolor de acuerdo a cómo lo siente. La descripción, por ejemplo, de un infarto que dicen es dolor opresivo. El paciente te va a decir, tengo un dolor opresivo retroesternal que se me recorre la... Siento que me aprietan las amígdalas, camino y siento que me ahogo, me da tos, etcétera, siento como si me ardiera. Es diferente cada paciente. ¿El umbral del dolor es igual para todos? No. ¿La percepción del dolor es igual para todos? No. ¿Ok? Sí. Pues a grandes rasgos lo que estaba diciendo la doctora, pues sería que el dolor como tal es individual, es subjetivo y pues la descripción de este va a diferir entre cada persona, aunque sea el mismo mecanismo o el mismo dolor que se esté sintiendo. Este pues puede ser por una activación en el sistema sensorial, bueno, es una activación del sistema sensorial, también puede ser por respuestas emocionales como miedo, angustia, temor, depresión, tristeza, entre otras. Es decir, que también pues estas emociones también pueden doler. Por ejemplo, por eso llegan, bueno, como dijo la doctora, el dolor como tal viene en nuestra corteza, así que esa es la forma en que el dolor es interno y no externo, ¿sí? Entonces ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Bueno, esto no siempre se encuentra en las lesiones estructurales como fuente del dolor. Esto ya puede ser por una alteración funcional, una simulación u otra causa. Por ejemplo, eso está un poco ligado a lo anterior, en lo que una persona que haya sido dañada, no sé, por el nervio, ya sea por estar sentado demasiado o por un golpe, cualquier mecanismo que pueda activar esa membrana de ese nervio puede activar pues este dolor. Es decir, hay veces que uno por cosas que no cree que nos va a doler, ya sean emocionales o físicas, pues nos duele, pero es porque no es necesario que sea como que el dolor, está en la punta del dedo, no, puede estar determinado en más área de ese lugar, ¿sí? Bueno, principalmente tenemos que el hipotálamo y la amígdala van a ser principales esas estructuras van a ser principales para este comportamiento o este mecanismo. También tenemos una clasificación que es la temporal, que sería en sí la aguda y la crónica. Ahorita les voy a mencionar una tercera que pues a muchos autores no la mencionan, no piensan que sea como tal una tercera opción, pero pues para otros sí. La aguda, como tal, va a ser desencadenada por una lesión del tejido, activación de los transductores nociceptivos, que esta palabra es bastante importante para lo que vamos a ver todo, pues, en todo el tema del dolor. Y estos nociceptivos van a ser en el sitio local. Esto va a alterar la respuesta nociceptiva y las conexiones del sistema nervioso central y el autónomo. En la crónica, pues va a durar de 3 a 6 meses aproximadamente, y está desde su inicio, pero también puede rebasar un tiempo previsto. ¿A qué me refiero con esto? Podemos decir que, no sé, que tal persona le duele la cabeza, pero sabemos que si a esa persona le duele la cabeza,
por un golpe que sea leve, no sé, por una galleta, una mema, pues podríamos decir que eso tiene como un tiempo de dolor que va a pasar. Si no pasa, bueno, sí, mejor dicho, si pasa de ese tiempo, significa que estamos hablando ya de un tema crónico. ¿Por qué? Porque ese mecanismo o esa lesión ya se debió haber acabado. A eso se refiere con esto, que rebasa el tiempo previsto que se daba para esa sensación. Bueno, también tenemos de bajos niveles de alteración funcional, que esta puede cambiar de escala del dolor pues con cada tiempo. Es decir, una persona que recibe un golpe, es más, que la atropellan, va a sentir cierto dolor. Pero ¿qué pasa si la vuelven a atropellar? Capaz en cierta manera va a empezar a percibir ese dolor de diferente manera. O igual las personas, las mujeres cuando están en el parto, van a sentir casi siempre en el primero el dolor más fuerte y en las demás van a sentir, bueno, dependiendo de la persona, pero van a sentir menos a la primera vez. ¿Por qué? Porque apenas están agarrando la sensación. La tercera va a ser dolor agudo, extendido o prolongado. Esta como tal, prácticamente, si se fijan, está en medio de las dos. No va a ser ni aguda ni crónica. Significa que esta va a ser una aguda que se va a prolongar, pero no tanto como para hacer una crónica, que es prácticamente todo lo que mencionaba el libro. Bien, en la aguda, pues puede ser por distintos mecanismos, puede ser post-traumas, infección, lesiones físicas, dolor postoperatorio, y pues este suele ser muy intenso, más que en el crónico, y prácticamente se suele necesitar AINES y analgésicos opioides. Y pues tenemos en la crónica que este va a ser dolor moderado, pues bueno, lo mejor o sí, lo que más se recomienda es usar AINES y con eso suele ser suficiente. O en caso de que no sea suficiente, se pueden utilizar opioides débiles. Bien, también tenemos esos tipos de dolor, que sería el recurrente, que sería por dolor episódico o va a ser intermitente, es decir, va a tener un lapsus en el que se va a acabar, no va a sentir ese dolor y va a empezar de nuevo. Otro va a ser intenso y moderado, que pues solo mencionaban que se necesita, como va a ser intenso, va a ser opioides potentes junto con los AINES. Y un incidental, que sería específico involuntario y también puede ser emocional, que un ejemplo aquí sería que la tos, que hay personas, bueno, eso fue como que lo que le entendí en ese pedacito, hay personas que sienten, no sé, como que les cae algo porque acaban de comer y empiezan ellos a provocarse esa tos. ¿Sí? Hay veces que esa tos, aunque sea provocada, pues puede producir dolor, ¿sí? Eso sería en caso de la específica y voluntaria, ¿sí? ¿Sí me di a entender con eso? Perfecto. Bueno, también tenemos la transitoria, que sea por activación nociceptores sin algún estímulo, es lo que les comentaba anteriormente. Por ejemplo, ustedes pueden tener esa activación de esos nociceptores y tener la sensación de dolor sin que haya un traumatismo previo a esa sensación, ¿va? Aquí también mencionan, bueno, de otra forma, la punción, en el que sería, solo va a sentir ese dolor en el momento en el que está pasando dicho trauma. Es decir, cuando alguien te da un golpe, en ese momento del golpe va a sentir el dolor, no se va a extender más, solo va a ser el momento del golpe. ¿Sí? Igual, si alguien está inyectándote, pues solo el momento de la inyección, que es algo típico, o una punción. Bien, también tenemos una clasificación fisiopatológica que sería dependiendo de, pues sí, dependiendo de cómo se manifiesta o cómo se haga dicho mecanismo, ya sea por nociceptivo, neuropático o psicógeno. En el nociceptivo tenemos que puede ser, bueno, que es fisiológico, estimulado por receptores sensitivos específicos, que eso es lo que les mencioné que va a ser muy importante, los nociceptores, y esta se va a subclasificar como somático o visceral. Tenemos clasificación, tenemos ya definición de dolor. Es un síntoma, una expresión subjetiva de algo desagradable. ¿De acuerdo? Ya tenemos la definición, esa es la aceptada por la OMS. Temporalidad. ¿Cómo es la clasificación por temporalidad? Agudo y crónico. ¿Ok? Por clasificación fisiopatológica, ahora sí, participación de nociceptores o no hay participación de nociceptores. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál es la subclasificación?
¿Está? Nociceptivo, neuropático y psico. Esa es la clasificación fisiopatológica. ¿Ok? Ahora, a su vez, ahorita nos van a decir de los nociceptivos. Hay una subclasificación que sería ¿dónde tenemos nociceptores? Tenemos receptores viscerales y tenemos receptores somáticos. ¿De acuerdo? En el sistema musculoesquelético. Y ahí va también mecanorreceptores, sensores receptores, etc. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir, antes de pasar a la clasificación fisiopatológica, definición. ¿No lo trae? Pero de... ¿Qué es hiperalgesia? ¿Qué es alodinia? ¿No? Ok, vamos a definir, vamos a hacer una clasificación. ¿No tenemos? Ok. ¿Tenemos ¿Acabas? marcadores? Sí. ¿Dónde? Muy bien. Hacen esto para allá. Bien. No, pues sí. Quítenles así. De por sí no sirven. Ahí está bien ese. Ah, pero es que ese no puede escribir. No se puede porque Porque este es electrónico y si le pone con el marcador no se puede quitar. Nadie lo usa y nadie sabe cómo usarlo. Pero no se puede usar. Es que se supone que estos son de los electrónicos para que aquí tienen estas cosas, pero nunca he visto que los usen. Y si este se usa, se queda marcado. ¿No tiene ¿dónde? ¿Borrador? Sí, no. Ahí está. Ahorita cuando quieras quitar la pantalla negra, nada más le picas aquí. Borrarte. Ya participando. Anota. Y ayuda. Hiperalgesia. A ver, definiciones prácticamente para ver bien la terminología. Tenemos que ver primero terminología utilizada para dolor. Está bien, la clasificación está bien por temporalidad, dolor agudo crónico. Por fisiopatología, pues ya sabemos que es nociceptivo, neuropático y psicógeno. Ok. Pero entonces, ¿cuál va a ser la terminología para cada uno? O para cada definición de sensación dolorosa. ¿Son iguales todas las terminologías? ¿Es lo mismo disestesia que parestesia? Hiperalgesia. Una sensación aumentada de la sensación del dolor, ¿no? De la sensación dolorosa. Es una sensación aumentada del dolor. Es una respuesta aumentada. Esa es la definición. Respuesta aumentada a un estímulo que normalmente no es doloroso. ¿Ok? Por ejemplo, denme un ejemplo de hiperalgesia. No te abrazan. Damos la lengua más. Que te pellizquen el codo, que te estiren la piel. ¿Qué más? Los diabéticos que reconocen la afección. ¿Y qué diferencia, qué diferencia habría con alodinia? Supone que los líderes como se hacen así, se van a ¿Y esto qué? eso es aumentado. Ok. Algo que no debería estar dentro del umbral, pero que Esta respuesta está aumentada. sí. O sea, sí puede ser, o sea, tienes una sensación, pero es una respuesta aumentada. ¿De acuerdo? ¿Sí? La segunda, hipoalgesia. Hiper corresponde. Hipo. ¿Qué sería la definición? Lo mismo, pero una respuesta disminuida. ¿De acuerdo?
dice la escritura, porque ya se nos apropió. No, también está bonito, sí estoy bonito. Voy a poner unas comillas porque es lo mismo. ¿Letra de doctor? Muy bien. Bien, muy bien, perfecto. Carla Castellano. Next. ¿Qué otra terminología hay? Antes de parestesia. Analgesia. Sí. Así quieren que lo acabe y luego ya le van a tomar por ese impulso. Analgesia. Carla, ¿qué es analgesia? Pues pérdida de la respuesta. Ausencia. Ausencia. Entonces, ¿qué es? Ayúdale. Ausencia de dolor en respuesta a un estímulo que normalmente es doloroso. ¿Ok? Exactamente. Pero esa terminología la tendríamos que saber. De respuesta a un estímulo que normalmente no es doloroso. Constancia y Manuel, ¿vieron la última paciente? ¿Qué tenía? Hiperalgesia. Vimos a los demás pacientes, los que han ido a práctica. Muchas de las veces tocamos y si es una articulación previamente dañada, dolorosa, ¿qué es lo que pasa? Sienten un dolor aumentado porque ya ahí los sensorios receptores ya están sensibilizados al dolor. Pues, por eso hoy vamos a ver dolor crónico, el mecanismo de entender. Si hay ausencia de actividad inflamatoria, entonces ¿por qué le duele? ¿Está haciendo loco? Sí. Muy bien. Next. Alan, paso. A ver. Next. No. Hiperestesia. Que normalmente, a ver, ¿cómo puso? Sí, ausencia de dolor en respuesta a un estímulo que normalmente es, así es correcto. Oye, mi paso y es doloroso. Sí, ok, en respuesta a un estímulo que normalmente es doloroso. Hiperestesia, ¿qué crees que es hiperestesia? Aumento en la sensibilidad. Entonces, ¿qué sería? Aumento en la sensibilidad ante que así nomás los estímulos. El dolor es algo que nosotros como que lo pusimos antes. Terminología. Aumento que normalmente es aumento de la sensibilidad ante un estímulo. Ahí queda hipoestesia. Es que esa no tenía acá. La analgesia no tenía acá. Hipoestesia. ¿Qué es? ¿Ok? Disminución de la sensibilidad. Por un ejemplo. Podría ser una neuropatía diabética. Cuando hacen infiltración con lidocaína, ahí hay una zona de hipoestesia, sientes, pero no hay dolor. ¿Sí? Cuando te van a sacar una uña, ¿qué le ponen? Anestesia local. ¿Qué pasa? ¿Hay estímulo? Sí. ¿Sientes? Sí. ¿Pero tienes dolor? No. Entonces sería una hipoestesia. Muy bien. ¿Qué dijo yo? Doctora, en ese caso que mencionamos sería una hipoestesia. No, es diferente. ¿De acuerdo? Y ahí se involucra la raíz del nervio, por lo que está bloqueando los receptores. ¿De acuerdo? Ahí
ahí sí es otra cosa. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ver dependiendo si es lesión sensitivo motor, todo depende. ¿Ok? También esto lo van a volver otra vez a checar en neurología, vamos a ver acá. Pero para ver terminología. ¿Te apuntas? No, bueno. ¿Y la quiere, doctora? Ya tenemos hiperalgesia, hipoalgesia, analgesia, anestesia, disestesia. Disestesia. ¿Sí sabe qué es eso? ¿Se marcó? Sí, pero muy poquito. No se le puede. Con el dedo. Otra vez con el que ya sí. Entonces, disestesia. Disestesia. Entonces, ¿qué sería una disestesia? Es una percepción anormal, pero ¿qué? Una sensación anormal, pero espontánea. No hay ningún estímulo. Se genera solo. Entonces, una disestesia es como, por ejemplo, cuando ustedes están y empiezan a sentir sin ningún estímulo que los esté provocando. ¿Ok? Es una sensación espontánea, no provocada ante un estímulo. ¿Ok? Considerada normal o no placentera. El famoso hormiguero. Ahí es el famoso hormigueo. ¿Quién le gusta sentir esa disestesia? Muy bien. El famoso ñoñero. ¿Anormal o no placentero? Diego. Next. No, pero es que es muy bien. ¿Te tienes lo que tienes? ¿Y qué tienes? Pues sí. ¿Cuál sigue de disestesia? Parestesia. ¿Qué es parestesia? Sensación y respuesta distinta a un estímulo. Pero ahí sí tendrías un estímulo. Ahí sí es provocado. Entonces, una sensación anormal provocada, pero ¿ok? Parestesia. Ya, pues entonces nada más nos va a hacer una confu. O sea que llegues al internado para llenar las solicitudes de laboratorio. Sensación anormal. Provocada y espontánea. Sensación anormal provocada. ¿Cómo escribo? Sensación anormal provocada y espontánea. ¿Y cuál es la última que nos falta de terminología? ¿Qué es la que usamos? La anestesia es la ausencia. ¿De acuerdo? Pero esa sí es invocada por un fármaco específico. Pero el fenómeno de dolor sería alodía. La última que nos falta sería alodía. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Sí, es que es un... ¿Quién me ayuda? Sí. Hiperalgesia, respuesta aumentada del estímulo normalmente es doloroso. No, la hiperalgesia es no dolorosa. El estímulo es no doloroso. Aumentado a un estímulo que normalmente no es doloroso. Estamos en la... No, es el hiper. La otra es diferente.
diferente. Sí, ahí le pones el no y le quitas. ¿Le quito el no y le pongo qué? No, Le pones el no y le pones doloroso. Ya está, porque es el estilo. bueno, lo Pues mismo. ya está, ¿no? Lo mismo. Pero él es porque es Es doloroso. Que estamos en la vida. doloroso. ¿Qué se llama? Dolorosa. Y la última, Ya. y la última que nos falta sería alodino. Y eso tienes que interrogar, tienes que saber de qué está hablando cuando el paciente interrogues acerca del problema o de la sensación de dolor. ¿Y alodinia? Exactamente. Entonces, el dolor que resulta el estímulo, que normalmente no genera dolor, ahora sí, él me dijo que el roce de la sábana, el roce de la ropa, ¿ok? Traer el cinturón, bueno, a menos de que lo traiga sumamente apretado. ¿Ok? Las mamás nos decían cuando nos peinaban de cola de cuando estábamos chiquitas que éramos rancheras, ¿no? Nos decíamos que no es cierto que nos pegaba dolor, que nos quedaban, pero no, eso sí es cierto. Generalmente un estímulo que no te genera dolor. Esa sería la alergia. Que normalmente tú dices, bueno, ¿cómo te genera dolor eso? ¿Ok? Solamente el roce de la ropa, el traer la ropa puesta, etc. Con la terminología. ¿Ok? Entonces, ya teniendo la terminología, ahora sí vamos, ya sabemos la clasificación, dolor crónico, agudo y crónico. ¿De acuerdo? Por temporalidad. Y luego ahora que sigue, ahora sí, fisiopatogenia por clasificación. ¿De qué tipo es? ¿Estamos de acuerdo? Ahí no sé la sensación que resulta dolorosa. No dolor que resulta doloroso. Dolor que resulta estímulos. Sí. A ver, es que ahí es dolor Resulta doloroso. ante un estímulo o dolor que resulta de estímulo que normalmente no genera dolor. A ver, permítanme. Entonces, dolor que resulta de estímulos que normalmente no generan dolor. ¿Te anestesiaron mal? No, la anestesia baja la inflamación. Vamos a ver por qué. Porque si tiene un estímulo neuroendógeno. Y claro que sí, y obviamente también disminuye el bloqueo, la liberación de prostaglandina. Sí, sí tiene. Claro que sí tiene sentido, obvio. Sí. Dolor que resulta de estímulos que generalmente, que normalmente no generan dolor. ¿Estamos de acuerdo? Sí o sí. Es que tengo dudas con mi hiperdesencia, porque se supone que hiperdesencia es algo que sí duele, pero la enfermedad es más. Exactamente, tienes una respuesta aumentada ante estímulos. Pero es que pero más. Ok, entonces sí Porque es dolor. si no sería la rodilla, ¿no? Porque A los niños, si tienes toda la razón, es, pues, que normalmente es dolor. Tienes ahí sí, sí es cierto. ¿Razón? No es tan doloroso. Es, o que puede ser levemente doloroso, puede causarte inconformidad. O sea, ahora sí, ya de acuerdo a esta terminología, vamos a seguir con el dolor, la sintomatología. ¿Ok? ¿Y dónde están ahí los nombres? Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Bien, el receptivo, pues ya lo dijimos, el neuropático, pues sería una lesión estructural o una enfermedad en el sistema nervioso periférico o en el central. Y el psicógeno, pues como su nombre pues ya nos está diciendo, sería un dolor no físico, pero sí es uno psicopatológico. Bien, tenemos ahora sí la clasificación, pero en un diagramita. En este diagrama pues podemos ver el dolor y sus aplicaciones analgésicas, pues casi no vamos a mencionar esto.
pero para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos la del tiempo, que será dolor agudo